¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola a todos. ¿Cómo los trata la vida? Muy feo. ¿Por qué muy feo? Mal, ¿por qué feo? A ver. La vida es una fiesta y nosotros somos la piñata. Sí, a veces sí, ¿eh? Y les falta mucho Van a ser piñatas de un montón de personas, eso es una realidad, ¿eh? Pero al final de cuentas eso, no sé, se van a acordar en algún momento y lo van a disfrutar, se los aseguro. En la universidad usualmente no nos va tan mal como médicos, ¿eh? Digo, si lo comparan con lo que viene después, ¿no? Ya verán, pero no, al contrario, yo sí les puedo decir que de lo que más tienen que disfrutar de hecho, esta etapa, ¿eh? Traten de disfrutarlo. Digo, una pena tal vez que no tengan como un acercamiento más entre ustedes mismos. Me refiero pues, lo que es la normalidad para todas las personas en relación a tener contacto social y tener amigos, generar amigos. Digo que tal vez muchos de ustedes ya se conocen, no lo sé, pero no es lo mismo, ¿no? Ya lo verán. Esa es como también la moraleja de todo esto. Disfruten esta etapa muchísimo más de lo que puedan y sáquenle jugo a todo esto. Como que esta es la parte leve de medicina. Esto no es nada en realidad, ¿sí? Bien. Cada quien será como explicárselos, como el que en algún punto diga, sí, el doctor tiene razón, no, el doctor no tiene razón, yo la pasé mucho peor no sé, en la universidad o la pasé peor en el internado, en el servicio, no lo sé. En realidad no la pasé mal en ningún lado, ¿no? Digo, esto que había tantas cosas en la universidad que eran hacer tareas, hacer trabajos, estudiar para exámenes, vaya, un sinfín de cosas, ¿no? Se disfruta al final de cuentas, era no dormir, empezar a no dormir y hasta la fecha yo por lo menos estoy como muy acostumbrado a no dormir tanto. Se vuelve uno como vampiro. Por eso luego nos quedan marcadas como mucho nuestras ojeras. Pero sí les puedo decir que ya desde hace mucho tiempo se me quedó la costumbre de dormir poco y me termino acostando tal vez 1:30 y me levanto 5 de la mañana. Entonces, eso ya es como, estamos pasando lo feo y se viene lo peor. Bien. No es feo, pero bueno, disfrútenlo, de verdad disfrútenlo, a pesar de que estén en una parte en línea, disfrútenlo. Vamos a ver Estafilococo aureus, chicos, ¿sí? Por favor, nada más me avisan cuando ya puedan ver las diapositivas. Ya se ve. Muy bien, gracias Isabela. Bien, ¿qué leyeron de Estafilococo dorado? Cuéntenme. Nada, que no leen para mi clase, ¿sabían eso? Yo leí que se encuentra en los alimentos que tienen contacto con la piel de los animales, como el chorizo y la leche de vaca. Sí, es parte no necesariamente ahí. O sea, sí se encuentran ahí. Es muy ubicuo en muchas superficies, sí. Tiene algo muy importante, más a pesar de eso, es decir, si bien lo puedes relacionar, pues bueno, los embutidos o algún alimento que pudiera tener algún roce con superficies animales, sí, hay algo mucho más importante que eso. ¿Quién me dice qué es lo más importante de esto? ¿Que causa infecciones en la piel? A ver, otra vez, espérenme, regreso aquí. A ver, ¿quién habló? Perdónenme. Que A ver, causaba Katia. infecciones. Katia. Bueno, yo había leído que causaba, creo que infecciones en la piel, si no mal Ajá. recuerdo. No recuerdas mal, recuerdas bien, de hecho. Bien. ¿Qué más? A ver.
En algunos Pues yo de lo que leí, A ver, recuerdo que Ramiro. ¿Ok? me llamó la atención de que libera muchas toxinas y que es muy resistente a muchos fármacos. Muy bien, eso es muy importante, ¿sí, Ramiro? Muy importante, libera toxinas, sí, y también es muy cierto que se ha creado cepas que se llaman cepas meticilino resistentes. ¿Ven? Ya hablaremos también un poco de eso. O sea, son cepas de lo que comentábamos la vez pasada, súper resistentes o súper antígenos que ya no pueden ser controlados de una forma óptima por el tratamiento farmacológico, pues vamos a ponerlo entre comillas normal. ¿Ven? Pero digo, a ver, si yo, ahora estamos viendo como bacterias, ¿no? Ya dejemos ahorita tantito atrás los virus. En cuestión de bacterias, ya llevamos dos, que es estreptococo beta hemolítico y llevamos un estreptococo neumonía. Entonces, en las enfermedades que me causa el estreptococo beta hemolítico, hablábamos cuál es la principal. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la principal enfermedad que tengo que relacionar con el estreptococo piógenes? La faringoamigdalitis. Muy bien, Jesús, faringoamigdalitis. Y a eso le llamamos faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? Que también puede dar faringitis, sí, pero es más común la faringoamigdalitis, ¿correcto? Ahora, habíamos visto también otras enfermedades que me causaba el estreptococo beta hemolítico. Por ahí, digo, no es la única. Es la más importante y es la más frecuente. ¿Qué más me puede ocasionar, por lo menos de lo que vimos? Hablábamos inclusive... Ok, muy bien, la escarlatina. ¿Qué más? El impétigo. El shock tóxico. Muy bien, impétigo. Muy bien, perdón. Fiebre ¿Qué otra reumática. cosa dijeron? Muy bien, fiebre reumática. Muy bien, Dania. Yedid, esperen. Yedid, no te escuché, Yedid. Shock tóxico. Ok, shock tóxico o choque tóxico, como lo quieran decir, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, Ramiro, ¿qué otra cosa me dijiste? Estaba diciendo la glomerulonefritis. Muy bien. Recuerden irlas separando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya las entendemos como infecciones locales o infecciones sistémicas, podremos darle un mejor énfasis. O sea, si hablo, por ejemplo, del impétigo, es una infección localizada. Si hablo de una faringoamigdalitis, es una infección localizada. Si hablo de una glomerulonefritis, ya no es una enfermedad localizada, es una enfermedad por complicación sistémica, ¿bien? Y dentro de estas hablábamos de la fiebre reumática y hablábamos de la glomerulonefritis, ¿no? Pero por ahí también dijeron síndrome de choque tóxico. Bueno, ¿por qué recapitulo un poco la parte de el estreptococo grupo A? Porque hablábamos por lo menos de impétigo y hablábamos del síndrome de choque tóxico. Bueno, el estafilococo aureus también los provoca, ¿sí? Eso es por la liberación de toxinas, ¿ok? Ahora, enfermedades importantes que me causa el neumococo o la bacteria que vimos ayer, que es en realidad un estreptococo grupo no A, sino grupo B, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? Neumonía. Neumonía bacteriana. Muy bien, neumonía bacteriana, pero ojo. Meningitis. Muy bien, meningitis. Ahora, ojo, antes de que continúen. Siempre tienen que ser muy específicos, ¿eh? Neumonía bacteriana y nos falta algo más, adquirida en la comunidad, ¿eh? Porque por eso también quiero ser muy práctico. Staphylococcus aureus también me causa neumonía bacteriana, ¿sí? Pero Staphylococcus aureus es la primera causa, la número 1 de neumonía adquirida a nivel intrahospitalaria, ¿sí? A ver, por eso hablaremos de esa parte ahorita en la clase, ¿bien? Ahora sí, Ana Cristina y Dania, ¿qué más dijeron, por favor? Otitis media. Muy bien, Dania, otitis media, ¿sí? O sea, bacteria número 1 para encontrar inflamación de la membrana timpánica y todo el oído medio es el neumococo, ¿correcto? ¿Y qué más, Ana Cristina? Sinusitis, conjuntivitis. Muy bien, sinusitis, conjuntivitis, ¿correcto? Bien, ya tal vez... Bacteriana. Muy bien, meningitis bacteriana, es correcto, ¿bien? Entonces, bueno, no estamos perdidos. Creo que me da gusto el hecho de que puedan participar y de que se esté repasando, por lo menos en estas breves preguntas, cómo
las asociaciones por probabilidad y por posibilidad y probabilidad, vamos encontrando mejores resultados clínicos en nuestros pacientes, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar del Staphylococcus aureus. Déjenme, me regreso a mis diapositivas y vamos a ver, bueno, ¿qué es el Staphylococcus aureus? Aquí ya no estamos hablando de un estreptococo. En este caso, cuando nosotros hablábamos de infecciones por estafilococo, son cocos que presentan en tinción de Gram una positividad. Y cuando la característica típica por la que reciben ese nombre es que, si no mal recuerdo que es una palabra de origen griego, es un racimo de uvas, ¿sí? Estos esquemas pues están como más computarizados, ¿no? Pero déjenme ver, algo muy parecido a esto ya está teñido, ¿sí? Y un poco también esquematizado, pero una realidad es que se agrupan. Estas agrupaciones, ahorita me regreso, lo hacen como si fueran racimos de uva. Entonces, eso es lo que significa en la palabra griega. Son bacterias que son inmóviles y en este caso no forman esporas, sino que van creando toxinas. Muy a pesar también de eso, dentro de algunas características físicas, químicas y de reproducción que tiene la bacteria, tienen catalasas positivas, que son esas enzimas pues, que les van creando hacia las células del huésped pues una gran adhesión y una gran lisis o aprovechamiento de los mecanismos celulares y que eso le confiere pues la fase de contagio y clínica por parte de la bacteria, ¿no? Entonces, existen más o menos unos 32 serotipos. Recuerden lo que, de acuerdo a algunas literaturas, puede variar entre 1 o 2. Esto es, se habla muchísimo de los serotipos que pueden estar afectando de forma más frecuente, de forma más localizada, hablando en salud pública o de forma epidemiológica. Bien. Y algo muy importante, estas bacterias, digo, ya hemos visto por lo menos qué pasaba con las dos anteriores, también podían llegar a la sangre, crear bacteriemias y empezar a lisar las células a nivel hematológica. En este caso, esta bacteria tiene una capacidad muy peculiar que le brinda la formación de coágulos a nivel plasmático. O sea, eso forma coágulos, ¿sí? Y a razón también de esto, muchos de los investigadores, los microbiólogos, los biólogos, todas aquellas personas que en algún punto comenzaron a estudiar este tipo de bacteria, empezaron a identificarla muchísimo precisamente por esta cualidad, el efecto de coagulación. Y por eso mismo también empezaron a tipificarla. Entonces se le otorgaron criterios de identificación, básicamente por la aglutinación que realiza, ¿no? ¿Qué hace? No viene aquí, pero se los comento. Este tipo de bacteria, al momento cuando ya va ingresando al cuerpo, usualmente, no en todos los casos, pero es lo más frecuente, viene acompañado de un punto de entrada, ¿sí? Entonces, hay que ser como muy lógicos y muy fáciles, si lo quieren ver con esa palabra, en relacionar cómo una persona pudiera llegar a tener un punto de entrada para que se empiece a generar una infección. Si estamos hablando que este tipo de bacteria requiere, ejemplo, un punto de entrada para crear las infecciones que hace rato mencionaron, ¿sí? Padecimientos infecciosos locales en la piel. ¿Qué se imaginarían ustedes que podría ocasionar un punto de entrada? Que me dice, no sé, un ejemplo. Una herida abierta. Una herida. Muy bien, heridas, rasguños. Ajá. Ahora, si yo les dijera que esta bacteria está totalmente relacionada con el desarrollo de una neumonía a nivel intrahospitalario y que usualmente se requiere un punto de entrada, ¿qué se imaginan que estaría sucediendo? ¿Qué? O sea, vamos a imaginarnos, el paciente requiere un punto de entrada, ¿no? Que se rompa una barrera epitelial.
¿Qué dentro del hospital podría suceder para que se rompa una barrera epitelial en un paciente? Equipo quirúrgico. ¿Otra vez, perdón? Equipo quirúrgico. Ok, equipo quirúrgico, operaciones, sí, sí puede ser, sí. Pero hay algo inclusive más común, digo, a todas las personas no las operan, ¿están de acuerdo? Una transfusión. Las inyecciones. Ok, una Por transfusión, jeringa. una inyección. ¿Por qué, perdón? Ajá, por medio de jeringas. Muy bien, ok. Si yo inyecto a una persona, es muy poco probable que adquiera Staphylococcus aureus. La principal relación que yo tengo que tener para este tipo de pacientes son los que se mantienen con un punto de entrada muchísimo por más tiempo. ¿Y cuáles son esas? Número 1, el catéter, ¿sí? Los catéter que se utilizan tanto de venoclisis como los catéter más, por ejemplo, los subclavios o los Majorca o los intraperitoneales. Un sitio que tiene un punto de entrada hacia el organismo, pero que se mantiene por mucho tiempo y que es muy fácil de contaminar. Otra de las cosas que también puede tener una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de infección son las sondas, ¿sí? Las sondas uretrales. Eso es un punto de entrada y eso también se contamina muy rápido. Y en tercer punto, digo, siendo como por orden de frecuencia, vienen también, y ahora mucho más, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que están hospitalizados y que de alguna forma requieren que se les realice o una intubación, ¿sí? O algún tipo de punto de entrada a nivel traqueal, una traqueotomía, ¿bien? Sobre todo, por eso les decía, en esta época de pandemia, donde muchas personas llegan a estar intubadas y llegan a requerir inclusive una traqueotomía, ¿sí? Para brindarles un soporte de oxígeno a nivel externo. Entonces, si nosotros más o menos realizamos esa probabilidad, punto número 1, vienen los catéteres, ¿sí? Pueden ser por venoclisis, porque se tengan mucho tiempo, o pueden ser catéteres muy grandes, como les digo, a nivel subclavio, catéteres centrales, catéteres que se utilizan para transfusiones continuas en los pacientes, para uso de quimioterápicos, etcétera, etcétera. Bien. En segundo lugar, vienen las sondas, ¿sí? Principalmente las urinarias. También existen sondas de drenaje para ciertas heridas, por ejemplo. Y en tercer punto, las que se adquieren por vía respiratoria, en específico para la intubación de un paciente y para el desarrollo de una vía de entrada a nivel de la traqueotomía. ¿Bien? Entonces, ¿por qué les comentaba esto? Porque dentro de estos criterios, cuando la bacteria va a estar entrando hacia el organismo, tiene este factor, esta capacidad de coagular el plasma. Y eso se debe a los puntos de entrada, ¿bien? Como bien lo dijeron, pues puede ser un arañazo, puede que alguien se haya pinchado, puede que alguien haya tenido algún rasguño, lo que sea, y a razón de eso tiene entonces el punto de entrada. Pero si hablo a nivel intrahospitalario, pues por supuesto, todas aquellas situaciones que penetren hacia el paciente, ¿bien? ¿Qué hace este tipo de estafilococo? Pues bueno, lo que hace es que se une una coagulasa y crea este factor de aglutinación, y la principal característica físico-química es que convierte el fibrinógeno en fibrina. Entonces, yo ya estoy teniendo una fase de conversión química hacia una fibrina que, por supuesto, va a generar un coágulo, ¿bien? Y además de esto, se debe entender con que existe una gran cantidad de superficies que pueden tener una contaminación o una colonización, ¿sí? Dime un minutito, ¿sí? Porque me están escribiendo por acá. Déjenme nada más, doy un aviso rápido. Bien, bueno, continuamos. Como bien dijeron, este tipo de bacterias tiene una alta resistencia. Esa resistencia está creada por las paredes que van teniendo
Esta bacteria tiene paredes de peptidoglicanos y ácido teicoico, es una gram positiva. Y adicional a esto, va creando una resistencia mayor hacia ciertas partículas que se pueden encontrar a nivel sanguíneo y también hacia situaciones físicas, inclusive, por ejemplo, como la temperatura elevada, la desecación, el aumento de concentraciones de sal y la disminución de oxígeno. O sea, son situaciones que en muchas bacterias pensaríamos podrían afectarlas y a lo mejor erradicarlas, ¿bien? Entonces, esta no es así, va generando como mucha resistencia y eso le otorga entonces una capacidad para que los antibióticos no las puedan eliminar. Recuerden que la mayoría de los antibióticos están encaminados a degradar la pared y a razón de eso, pues el sistema inmunológico ahora empieza a destruirlas. Las colonias usualmente que tienen suelen ser grandes. Si nosotros hablamos de 6 a 8 milímetros, es en realidad grande. Cuando las vemos en la forma microscópica, son totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Cuando tú extraes y formas una colonia, usualmente las personas, los microbiólogos, para tasar el rango en que las temperaturas pueden afectar a los microorganismos, los hacen usualmente por fuera del organismo. O sea, tú no vas a tener nunca unos 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto cobra importancia? Por el hecho de que las altas temperaturas suelen hacerle absolutamente nada, o sea, un cosquilleo. Si nosotros hablamos a lo mejor de una temperatura corporal, por más alta que sea, que pudiera llegar a lo mejor a los 40 grados centígrados, bueno, eso no le afectaría nada. O sea, no el hecho, que también es un mecanismo protector de fiebre, podría disminuir o acelerar el proceso de recuperación para el paciente, no es así. Entonces, esto, créeme, está totalmente establecido que es hasta 50 grados centígrados y en concentraciones de sal. Digo, tú no tienes unas concentraciones de sodio altísimas, ¿sí? ¿A qué lo hacen? Por ejemplo, en situaciones en las que pudiera afectar a otro microorganismo, sobre todo de tipo marítimo, ¿bien? Porque hay muchos microorganismos que sí lo hacen y a razón de comérnoslos, pues esto puede entonces ingresar a nuestro cuerpo. Eso sucede mucho en los parásitos. Y disminuciones de oxígeno, o sea, la bacteria, a final de cuentas, no es tan dependiente de los procesos en los que tenga necesidad del oxígeno, ¿bien? Entonces, sí, 50 grados centígrados, ¿eh? Por ahí trataré de encontrarlo para que vean por qué es hasta estas temperaturas, ¿bien? Y otra cosa, cuando ya se va aislando, estas cepas, que son colonias grandes, les decía, ya se pigmentan y al momento adquieren un color amarillo, ¿bien? Cremoso amarillo. Entonces, puede verse inclusive hasta anaranjado. Eso es muy típico y por eso adquirieron el nombre en algún punto de Staphylococcus aureus, estafilococo dorado. ¿Ven? Tienen proteínas de superficie, como una gran mayoría de las bacterias, que esos factores se unen hacia proteínas del plasma. Tienen unas proteínas que se les llama, por ejemplo, estafilocoagulasa y la estafilotrombina. No necesito que se las aprendan, ¿bien? Únicamente que sepan que también le brindan cierta protección a la bacteria. Y al momento entonces que se van agregando o que van teniendo la forma infecciosa, van creando una biopelícula viscosa. Eso nuevamente les brindará un poco más de protección. ¿Bien? ¿Qué más hay que decirlo? Bueno, existen unos criterios que se denominan criterios de identificación. Y esos criterios de identificación, dijimos, tiene que ver con las propiedades que tiene, que es la coagulación a nivel del plasma. Entonces, a nivel microbiológico, se habla por lo menos de estas dos situaciones. Número 1, el factor de agrupamiento. Y número 2, la estafilocoagulasa, que son las proteínas que les estaba medio mencionando hace rato. ¿Qué pasa con el factor de agrupamiento? Cómo las bacterias suelen tener una capacidad grande de crear colonias que inclusive pueden ser visibles en ciertos tejidos.
Entonces, para ello, dijimos que convierte el fibrinógeno en fibrina y eso va creando no nada más la adhesión, sino una formación de coágulo. Y la estafilocoagulasa reacciona con la protrombina y esto genera estafilotrombina que convierte o añade, aparte de la adhesión, la conversión o la aceleración hacia la fibrina, ¿sí? Entonces, básicamente, tiene muchísimo que ver con esta proteína y al momento de que tiene una alta punto de aceleración de conversión hacia la fibrina, pues por supuesto vamos a tener problemas de coagulación. O sea, las personas coagulan más rápido. Se genera una enfermedad trombótica muy rápida. ¿Bien? Entonces, eso es lo que pasa fisiopatológicamente hablando con este tipo de bacteria. 97% de los serotipos poseen hasta ambas formas de coagulasa, porque en algún punto se creía que si una persona se infectaba hacia el estafilococo dorado, pues tenía probabilidad o de expresar una de las dos proteínas, ¿no es así? Ya por la alta resistencia que existe, ya se puede estar considerando como serotipos que comparten proteínas de cualquier característica de lo que les estoy presentando en esta diapositiva. ¿Bien? ¿Qué más hay que decirlo? Bueno, algo que surge dentro de la fisiopatología es que invade a los tejidos. Y al invadir a los tejidos se va creando un sello característico de colonización. Hay que entender también muchas cosas que, al igual que lo que pasaba en algunos puntos, como en el estreptococo grupo A, no generaban a lo mejor infecciones tan recurrentes hacia otro tipo de huéspedes. Pasaría algo similar, sin embargo, dependerá el factor y el serotipo al que se esté haciendo relación. ¿Ven? ¿Qué podemos encontrarlo como muy común? Es un agente ubicuo en axilas, en ingle, en periné y en narinas, ¿sí? O sea, se encuentra de una forma natural en esas zonas. Y vean qué características tiene. Son muy húmedas y además son calientes. Dentro de toda la parte corporal, estas zonas, estamos hablando que son las que se mantienen con mucho más calor. Bien, ejemplo, las axilas son mucho más calientes que la nariz o que los lóbulos auriculares. Bien, entonces la bacteria le gusta estar en esa zona. Ahora, seguramente viene mucho más adelante, o no sé si en esta parte de mis diapositivas, pero hace mucho tiempo, hace tal vez como unos 4 o 5 años, tuve un paciente que desarrolló una otitis media. Y en esa otitis media, el primer médico que llegó a ver le recetó muy bien. ¿Cuál dijimos que era el tratamiento de elección para la otitis media, chicos? Ayer lo mencionábamos. Muy bien, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿eh? Amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, le dieron ese tratamiento a este chico y después no mejoraba y no mejoraba. El chiste es que después de inclusive varios remedios que él mismo, tanto por su comunidad y su familia, le decían, no, pues que ahora métete esto y ahora esto, ¿no? El chico desarrolló una otitis media, pero fue ya muy severa. Ya inclusive tenía una purulación, significado que ya se había roto la membrana y ya estaba exteriorizándose ese material purulento. El chiste es que fue a ver a un otorrino y el otorrino hizo muy bien. Lo que le mandó a hacer es un cultivo. Y en el cultivo, no se imaginan, 2 microorganismos, ¿sí? Un hongo y una bacteria. Les digo, seguramente cuando veamos esa imagen, porque creo que los tengo añadidos aquí a las diapositivas, tenía una positividad, si no mal recuerdo, para un hongo que era Candida albicans y era para Staphylococcus aureus. ¿Bien? Entonces, si existe una gran cantidad de portadores y que es muy ubicuo este tipo de bacteria en ciertas zonas, estamos hablando de las axilas, las ingle, periné, las narinas. Entonces,
Vean aquí como, por ejemplo, las cepas meticilino resistentes también tienen un punto muy grande de conexión con algunas superficies. Piel, periné, recto, faringe, intestino y vagina. Siempre les hacía la pregunta a mis estudiantes, ¿cómo creen que llegó el estafilococo aureus al oído? ¿Cuál creen que haya sido una de las formas más comunes en las que esta persona se haya contaminado? ¿Quién me dice? ¿Por contacto? Sí, pero ¿cómo surge ese contacto? A ver. Bueno, es que las personas tienden a que cuando tienen algo hostigándolos, meterse cualquier tipo de objeto al oído. Ok, puede ser algo muy frecuente, pero imagina esto, ¿no? Imaginemos, no sé, que yo estoy agarrando, no sé, la tapa de un lapicero y pues, me da mucha comezón en el oído. Sí puede suceder, por supuesto, pero ¿cómo crees que haya llegado el estafilococo aureus y que haya sido lo más común? Compartiendo audífonos. No. O sea, sí tiene que ver con el hecho de que te estés a cada rato fregando el conducto auditivo externo, ¿no? ¿Pero qué creen que haya sucedido previamente a eso? Que se hizo una herida. No, no tanto eso. Ajá. ¿Qué más se imaginan? A ver, díganme. ¿Alguna alberca o algo así? No, hay microorganismos como pseudomonas, que es muchísimo más frecuente adquirirlo en albercas que el estafilococo aureus. ¿Por un lavado de oídos? No, están siendo muy inocentes, chicos. ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo que qué? Lo más frecuente... A ver, díganme, perdónenme. Perdón, por la comida, no sé. No tanto por la comida. Les voy a decir, si yo estoy viendo aquí que es muy ubicua en axilas, en ingle, no, tampoco. Periné, narinas, coloniza el periné, el recto, la faringe, el intestino y la vagina. ¿Saben qué es lo más frecuente que sucede en ese tipo de personas? No es por nada, pero se andan rascando. O se andan rascando a nivel de las ingles, los testículos, se andan rascando incluso mucha gente, y aunque no lo crean, es muy frecuente que las personas anden rascando el ano. Y después de eso, que no tengan absolutamente ningún tipo de aseo o higiene, y eso se están rascando ahora sí, pues la nariz, se están rascando el oído, y ahora entonces viene la contaminación. ¿Bien? Están hablando de una superficie donde no debería existir más que las propias de la piel. ¿Bien? Entonces, estamos llevando un microorganismo de una zona colonizada o donde es ubicua hacia un punto. Y créanlo, hay muchísimas personas, porque en algún punto nosotros hicimos un estudio a nivel intrahospitalario de cuál era la prevalencia de infecciones por estafilococo aureus, sobre todo en cavidad orofaringea, no para pacientes, sino la persistencia de este tipo de bacteria en los médicos, en los internos y en los residentes, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un estudio en el hospital en donde se les introducía pues, el hisopo a nivel de las narinas, a nivel de la orofaringe, y eso se mandaba a cultivar, y de repente, estafilococo aureus. ¿Por qué? Pues porque muchas personas les encanta, de verdad. Y eso fue una de las conclusiones. Digo, no se estableció así en el estudio, ¿no? La persona se rascó el ano y se lo llevó a la nariz. Pues no, pero es la contaminación de una superficie hacia otra. Entonces, véanlo, digo, quédense en un sitio, y se los digo de una forma sincera, en un sitio donde haya muchas personas, y sobre todo, y digo, no es como por hacer puntos comparativos, pero donde existan muchos hombres. Y los hombres se van a dar cuenta que de repente alguno de ellos ya metió la mano en los pantalones y ya se está rascando los testículos, ¿sí? O por fuera, pero en algún punto lo hace por dentro de los pantalones, ¿sí? Y lo mismo sucede en cualquier parte del periné, la cadera, incluso las axilas, lo que sea. Entonces, esos son los puntos importantes que nosotros tendríamos que tratar de erradicar, o sea, ciertas, no sé si decirlo, costumbres donde el paciente pues lleva a cabo ese tipo de contaminación directa.
Nada de sexo oral ahorita no tendríamos mucho que ver, ya hablaremos después de esa parte, ¿no? En infecciones, sobre todo de genitourinarias. Pero, o sea, esta es la razón por la que aparece, ¿bien? Tenerlo muy en cuenta, chicos, ¿eh? Es ubicuo en las axilas, en el ingle, en el perineo, en las narinas, y los portadores pueden tener una cepa que después puede ser como cepas cambiantes o persistentes. ¿Qué significa esto? Que se puedan volver vulnerables. Portadores adultos, fíjense el porcentaje, hasta 11 al 32% de los adultos. Eso es muy grande en realidad. Y hasta un 25% de personas a nivel intrahospitalario. ¿Qué significa esto? No únicamente pacientes de larga estancia, que serían los que más tienen la posibilidad de adquirir la enfermedad, sino cuidadores del área de la salud, sean enfermeros, sean camilleros, sean técnicos laboratoristas o químicos, sean internos, enfermeras, residentes, lo que sea. En una comunidad intrahospitalaria, si se hace un estudio, verán qué tanta cantidad de portadores existe a nivel intrahospitalario. ¿Bien? Y cuando hablamos de las cepas más resistentes, se van a dar cuenta que existe una colonización muy grande a nivel de la piel, a nivel del perineo, del recto, de la faringe, del intestino y a nivel vaginal. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa en esta fisiopatología? Lo primero que tenemos que entender es que causa enfermedades por invasión de los tejidos y aparte tiene una producción de toxinas muy importante. Es decir, lo que a ustedes habían mencionado en un principio de la clase. Estas toxinas sobre todo se liberan en cualquier punto de que haya sido el contacto primario del tejido y entonces pueden llevar a cabo una diseminación hematógena y de ahí hacia un foco distante o crear un punto de colonización. ¿Bien? ¿Qué pasa con ellos? Transporte manual al sitio de infección, lo que les comentaba, o sea, una persona se lo está llevando propiamente dicho así. Invade los tejidos, tienen un punto de entrada, imaginen que ustedes están a lo mejor tocando, rascando una parte de sus ingles y de repente pues, les dio como son en el abdomen, ¿no? O en la pantorrilla si quieren. Y de repente, pues salieron a lo mejor a un, ¿qué les gusta? A patinar o a andar en bicicleta. Y en esa zona, pues se rasparon. Y se la vuelven a tocar inclusive con las manos sucias. Entonces, ahí existe ya un punto de entrada donde previamente nosotros tal vez somos los principales productores de esa transmisibilidad entre tejidos de nosotros. Ahora, si ustedes leen un poco, existe algo siempre... histológicamente hablando, para los bichos, para los microorganismos. Para el Staphylococcus aureus, el sello o la característica distintiva que siempre le va a brindar un mayor realce al patógeno es, en este caso, la formación de un absceso. ¿Bien? Y ese absceso puede ser muy pequeño, pero con alta concentración de colonias de Staphylococcus aureus. Entonces, siempre hay que tenerlo. Tiene un absceso, usualmente contiene pus, contiene leucocitos, contiene células proinflamatorias, y a partir de este foco, de este pequeñito foco, porque inclusive desde los más pequeños que estén contaminados con Staphylococcus aureus, se brinda una capacidad para diseminarse hematógenamente hacia otro sitio, sistema u órgano. ¿Bien? Por eso vienen tantos problemas como afectación a los huesos, afectación a las articulaciones, afectación cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, existe una diseminación y de ahí las más probables que surjan es neumonía, infección ósea, articular e infección valvular. ¿Bien? Entonces, vamos a tratar de empezar a ver ahora sí la clínica. ¿Qué sucede con este tipo de pacientes? Lo que ustedes están viendo son las lesiones dérmicas que provoca. Nos estamos yendo básicamente desde lo más pequeño hacia lo más grande o lo más grave, si lo quieren ver desde ese punto. Impétigo, digo, esto ya lo reconocimos en el estreptococo beta hemolítico, ¿sí? Entonces, en la piel y los tejidos, el impétigo, casi siempre sucede en un área pequeña. ¿Se acuerdan lo que sucedía con los pequeñitos, no? Con los niños.
que básicamente era peribucal y se formaban unas costras que se llamaban costras mielicéricas. No tengo aquí la costra mielicérica, pero inclusive les dije que también a nivel nasal podría ocasionarse esa costrita amarillenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? En el impétigo, puede evolucionar, si lo quieren ver con esa palabra, hacia pequeñas vesículas o ampollas. Y ahí dentro de esas vesículas o ampollas surge un líquido ceroso entre claro y entre amarillento. Entonces, al momento en el que se van rompiendo, ahí es cuando forman la famosísima costra mielicérica o costra de miel. Así también lo pueden encontrar incluso en la literatura. Lo más frecuente que suceda, por lo menos en el género masculino, también hay mujeres que lo hacen, pero más en los hombres, yo desde que tengo, no sé, 14 años, 15 años lo hago, es rasurarme, ¿sí? Entonces, una de las causas más comunes por las que se forme el impétigo, por lo menos en hombres, es el rasurarse, chicos, ¿sí? Cuando ya la navaja no está afilada y en realidad es más rasposa de lo normal, surgen esas pequeñas microabrasiones o microlesiones y entonces viene la contaminación y viene el famosísimo absceso. Por eso algunas personas que tienden a irritarse mucho de la piel, que se lastiman con frecuencia, generan como si tuvieran acné, pero en realidad es una infección bacteriana localizada. A eso se le conoce como impétigo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos foliculitis, ¿sí? ¿Qué pasa con la foliculitis? Pues es una pústula. Aquí estamos hablando ya de una siguiente lesión dérmica. Vesícula, pústula, mácula, pústula son de las más comunes. Ya veremos qué otras suceden cuando veamos infecciones dérmicas, ¿sí? Y puede generarse también a razón de esto es como si fuera avanzando, puede generarse un furúnculo. ¿Qué pasa? Aquí ya la capa está más, ya no nada más es superficial, sino ya viene también siendo una afectación un poquitito más profunda. ¿Qué interviene en el furúnculo? En el furúnculo interviene piel y tejido celular subcutáneo. Y ya por último tenemos el carbunco, que es precisamente este. Estamos hablando aquí del impétigo, estamos hablando de una foliculitis, estamos hablando de un furúnculo y estamos hablando de un carbunco. ¿Qué pasa aquí con el carbunco? Conecta precisamente hacia el forúnculo. Es decir, se va agravando, se va haciendo más profundo y ahí entonces viene una apertura de tipo pustular y probablemente una asociación de tipo necrótica. Bien, esas asociaciones necróticas hay que tenerlas mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros tenemos ese tipo de toxinas a nivel de la piel, pues relativamente estamos hablando de complicaciones. Surgen sobre todo con ampollas frágiles y que eso genera o están mediadas sobre todo por toxinas de la bacteria. ¿Bien? Neumonía. Bueno, ¿qué pasa con la neumonía? Lo primero que tenemos que entender es que sí puede también ocasionarse una neumonía a nivel bacteriano provocado a nivel en la comunidad, adquirida en la comunidad. O sea, el paciente puede llegar y en algún punto le hacen el cultivo o la determinación que tenga que hacerse y se dan cuenta que es Staphylococcus aureus. Por eso, aquí debemos tener en cuenta que puede deberse a una neumonía primaria o a una neumonía secundaria. Una neumonía primaria es aquella en donde el principal patógeno y primer patógeno que causa el proceso inflamatorio en el pulmón es precisamente la bacteria. Cuando estamos hablando de una neumonía secundaria, estamos hablando cuando previamente surge una infección de cualquier otro microorganismo. Puede ser una bacteria u otra bacteria, o puede ser de lo que más surge, que son las enfermedades virales, lo que comentamos igual ayer con el neumococo, que en algunas, o más bien en muchas ocasiones, puede estar precedido por infecciones virales, principalmente los ortomixovirus. Aquí pasa algo similar, ¿sí? Entonces, puede ser o una neumonía primaria o una neumonía secundaria. ¿Qué pasa también aquí? Tenemos la principal causa de neumonía intrahospitalaria. No hay ningún otro patógeno que dentro de la unidad de cuidados, ya sea pequeña, grande o como fuera, hospital de primero, segundo o tercer nivel, no hay ningún otro patógeno que cause con mayor frecuencia
neumonía. Siempre es el número 1, Staphylococcus aureus, ¿bien? Y son causados también por el hecho de la inserción de puntos de entrada desde el exterior hacia el interior, en la gran mayoría de casos, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que si hay un paciente hospitalizado y que tiene mucho tiempo ya la colocación de catéteres, lo que se hace muchas veces es cambiar el catéter, ¿bien? Porque ese paciente va a seguir teniendo infección sobre infección sobre infección, ¿bien? Cepa, la más común es la 8081 para realizar procesos o problemas neumónicos y suele ser también altamente frecuente en neonatos y en inmunodeprimidos. Muy bien. Creo que la parte de la clínica debe quedar muy claro. ¿Cómo un paciente puede llegar a tener neumonía? ¿Cómo se ve? Bueno, puede deberse entre los días de incubación, los primerititos, pero creo que se establece una relación muy similar, muy parecida hacia lo que sucede con otro tipo de neumonías. Es decir, en la neumonía, tanto por Staphylococcus aureus como por neumococo, sucede fiebre, sucede taquipnea, suceden las retracciones externales y sobre todo en los pequeñitos el uso de músculos accesorios, como por ejemplo el uso de musculatura abdominal para tratar de hacer una expansión eficiente a nivel pulmonar. ¿Qué se puede presentar? También se puede presentar cianosis, puede presentarse síntomas gastrointestinales y sobre todo la formación de abscesos. ¿Bien? Entonces, hasta este punto, ¿dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Viene ahora entonces lo más importante con relación a saber cómo es una neumonía adquirida en la comunidad y cómo es una neumonía a nivel intrahospitalario. ¿Bien? La primeritita, la neumonía adquirida en la comunidad es todo lo que sucede por fuera del hospital, por supuesto. O sea, si yo no me acerco a algún hospital, no tendría que preocuparme que la estoy adquiriendo por el hecho, no sé, de haber recogido en los laboratorios, porque no es así. Y en la gran mayoría de casos sucede casi siempre al final de la estancia hospitalaria. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez porque existe un punto de recuperación inmune, entonces las personas se vuelven más susceptibles. Pero esta es la clave, chicos, ¿sí? Una neumonía intrahospitalaria se considera como la neumonía que se desarrolla al menos 48 horas después del ingreso hospitalario. Ejemplo, paciente masculino de 25 años de edad que ingresa al área de cuidados intensivos porque sufrió un traumatismo craneoencefálico y se encuentra con una perforación debida al mismo accidente que haya sufrido, ¿no? El paciente está bien el primer día, está bien el segundo día. Entonces aquí nos dice al menos 48 horas después del ingreso hospitalario. Si mi paciente que está, vamos a decirlo, crítico, porque tiene un traumatismo craneoencefálico, pero hasta el momento no ha desarrollado ningún síntoma pulmonar, yo debería considerar si llegara a tener un proceso neumónico como fuera del hospital, ¿bien? Pero ahora sí, si ya pasan 48 horas, o sea, ya el paciente desde que ingresó, sea la hora que haya ingresado, pero después de 48 horas, si empieza con un proceso neumónico, entonces ahí yo la considero como una neumonía intrahospitalaria. Primera causa, Staphylococcus aureus, muy bien. Pero también al momento de que existe el alta médica, ¿sí? Es decir, si yo egreso a mi paciente y mi paciente de repente al quinto, sexto, séptimo día empieza a toser, a tener fiebre, a tener malestar general, etcétera, 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 todo lo que podría suceder con relación a la neumonía, pues bueno, entonces ahí también lo consideraré de origen intrahospitalario, ¿correcto? Pero tiene que suceder en los 10 días siguientes tras el alta hospitalaria. Si no sucede en ese periodo, entonces ya se considera un microorganismo no relacionado con el hospital. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte, chicos? Si yo hago una alta médica hoy,
el paciente se desarrolla en los próximos 10 días, se desarrolla una neumonía, esa neumonía es adquirida en el hospital y no adquirida por el periodo preclínico que tenga. ¿Bien? Entonces, ¿se entendió esta parte, chicos? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer? Pues esta parte o esta neumonía la adquirió en el hospital, o esta neumonía no la adquirió en el hospital y es comunitaria. ¿Se entendió esa parte? ¿Cuánto es el tiempo? Porque por ahí, chicos, va a venir una pregunta en su examen, ¿eh? Paciente masculino de, no sé, 28 años de edad, ¿sí? Que en su día quinto, posterior a la alta médica, por una cirugía, ¿qué les gusta? Endovascular, desarrolla, todo, se le solicita una radiografía de tórax y tiene patrón típico a nivel neumónico. ¿Se considera o no una neumonía intrahospitalaria? ¿Sí o no? Sí, está Sí. dentro de los 10 días. Sí, porque está dentro del rango de tiempo. Muy bien. Si el paciente pasa al día 11, ¿sí? Y ese paciente por alguna razón empieza con tos, etcétera, etcétera, bueno, eso ya es un patógeno adquirido en el lugar donde esté o quien lo esté visitando, ¿sí? Entonces, sí debemos ser como muy, muy, muy claros con este tipo de periodos, ¿sí? Las primeras 48 horas, los primeros 2 días al inicio o al ingreso del paciente y los 10 días siguientes tras el alta hospitalaria. ¿Quedó claro entonces? Creo que sí, ¿no? Bien, chicos, denme un minutito, por favor, ¿sí? Porque me están escribiendo y escribiendo. Bien. China. Alimentos que estén contaminados, ¿sí? Imagínense que ustedes van a un restaurante y de repente, pues, pasan por el baño, pues, se están ya lavando las manos. En aulas, pero ahí en el Campus 3, muy cerca del Campus 3, no les voy a decir qué puesto, ni mucho menos, pero un día estaba parado ahí con el auto y estábamos, no me acuerdo qué estábamos esperando, y sintió como muy en confianza la señora, se metió el dedo a su comida. Entonces, esto es tal vez nariz. Imagínense ahora si estaríamos hablando de enfermedades respiratorias, que en una situación pandémica. Yo he visto personas que y verán que induce este tipo de enfermedad. Entonces, siempre cuando tenemos a un paciente teniendo vómitos y diarrea
asociados a estos alimentos fuera de casa, tendremos que pensar, hay muchas también que los pueden generar, pero sí tendremos que pensar en una que es bien relativamente agresiva, no tiene idea, siempre como gran forma de aprendizaje de las diarreas, que después también las veremos. La gran mayoría de las diarreas son autolimitadas, en la gran mayoría de los pacientes, ¿sí? Por eso, también una de las cosas que hacen los pacientes con diarrea es, me compro mi Treda o, no sé, cualquier tipo de antidiarreico, me lo tomo y listo. Pues no tanto es por el efecto del medicamento, sino porque la gran mayoría son autolimitadas. Tiene algo que se llama el síndrome de la piel escaldada. Se forman toxinas de características, tienen esencia y causa pacientes a tener la todo eso, ¿no? Somos tocamos que tienen síndrome de la piel escaldada, una descarga ocular purulenta, también porque en la gran mayoría de los casos sucede una contaminación propiamente dicho por el mismo huésped, ¿bien? Y en casos más graves del síndrome de la piel escaldada surge el signo de Nikolsky. ¿Qué es el signo de Nikolsky? Es el hecho cuando tenemos la presencia de un descamación en un síndrome de la piel escaldada, provocado por estafilococo dorado o estafilococo, ¿ven? Entonces, siempre también muy porque estos pequeños van a necesitar antibiótico-terapia y muy probablemente también la aplicación de muchos ungüentos y formas de recuperación de la piel, porque esto deja cicatriz, ¿sí? Así es que muchas veces también se involucra en algún punto hasta los dermatólogos y plásticos, ¿bien? Entonces, vuelvo a repetirlo, síndrome de la piel escaldada o síndrome o enfermedad de Ritter. Bien, Ritter, si no mal recuerdo, T de Tito, ¿bien? Ahora sí, signo de Nikolsky. Entonces, ese signo de Nikolsky, recuérdenlo, es el roce entre dos superficies que se están descamando y así es como va a suceder. Déjenme ver si tiene, ya saben. El signo de Nikolsky. Muy bien, ¿sí se llega a apreciar, chicos, cómo está esa parte de descamación por el roce de las dos superficies? Sí. Sí, sí se alcanza a apreciar. Sí, sí se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque se ve medio amarillento, pero creo que sí se vio esa parte de cómo se arrastra la superficie de la piel, ¿no? Vámonos al otro. Muy bien, entonces dudas o preguntas que se tengan del signo de Nikolsky. ¿Nada? Disculpe, doctor, ¿puede repetir el video anterior? Es que no vi bien el que enseñó hace rato. ¿Cuál? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
El de la izquierda. Ok, va. Vean esto. Muy bien, sucede exactamente lo mismo. Solo que en uno existe una fase necrótica mucho más acelerada. ¿Bien? Muy bien. Ya hemos visto también el síndrome de choque o shock tóxico, ¿no? Eso sucede también en el estreptococo beta hemolítico. Entonces, bueno, a razón de la parte con el estafilococo aureus, sobre todo en los años 90, se asoció, muchísimo con el uso de tampón, sobre todo en mujeres. O sea, utilizaban el tampón y se generaba una contaminación, y entonces de ahí venían los puntos de entrada, y eso generaba el síndrome de choque tóxico. Se ha identificado sobre todo que existen cadenas productoras de toxinas que se le denomina así, toxinas TSST1, y básicamente es porque la cepa, el Staphylococcus aureus, genera un superantígeno. Son, en la mayoría de los casos, las bacterias que se les conoce como meticilino resistentes, o de las más resistentes. Entonces, al momento en el que ya se crea un proceso infeccioso, nuestro sistema inmunológico empieza con una liberación grande de citocinas. No una tormenta de citocinas, ¿sí? No como lo que pasa tal vez a nivel pulmonar con el SARS-CoV-2, sino que aquí son citocinas pero que de forma creciente tienen una exacerbación y una hiperproliferación de células granulocíticas, y eso genera una respuesta inflamatoria más severa. Lo que ustedes están viendo es un síndrome de choque tóxico por punto de entrada en una extremidad inferior derecha. ¿Bien? ¿Qué pasa con los pacientes? Tienen fiebre, tienen eritema macular, llegan a tener todos los datos de choque, que puede ser la hipotensión, puede ser la descompensación neurológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya se agrega un punto de entrada y hay una diseminación a nivel sanguínea, pues entonces vamos a tener afectación multiorgánica. Estos pacientes usualmente tienen una tasa de mortalidad muy alta. ¿Bien? Emesis, diarrea y mialgias, como tal vez algunos de los datos que también presentan estos pacientes. En los laboratorios, ¿qué hacemos? Bueno, nos damos cuenta que los productos de desecho celular no se pueden entonces desalojar de la forma óptima. Y aparte, existen aumento del boom, de la bilirrubina total, ¿sí? Aumento de la TGO, o sea, nos está hablando ya de una afectación también a nivel hepático, y también pueden surgir plaquetopenias, o sea, el paciente empieza a tener una destrucción, propiamente dicho, de una gran cantidad de células, ¿sí? Bien, ya veremos también más adelante qué pasa, epidemiología. Causa más común de neumonía intrahospitalaria, no hay ninguna otra. Causa más común de infección de las heridas quirúrgicas, es decir, si yo realizo una cirugía y de ahí viene entonces una contaminación, presencia de abscesos o lo que tenga que venir como punto de contaminación, si yo hago un cultivo en esa zona de la herida, la más frecuente que surja es este tipo de bacteria. Segunda causa más común de infecciones nosocomiales que generan o que se generan en el torrente sanguíneo. Esto es también relevante, ¿por qué? Porque créanlo que puede hacer una diseminación multiorgánica. Menos del 5% sensible a la penicilina. O sea, ¿se acuerdan que vimos los tratamientos de elección, por lo menos para el estreptococo beta hemolítico? Dijimos penicilina G-benzatínica, ¿no? Una sola dosis, 1.200.000 unidades, intramuscular profunda y santo remedio. Que también dijimos que había resistencias. Bueno, aquí de hecho, menos del 5% es sensible a la penicilina. El 95% son resistentes. La relación hombres a mujeres 2-1, ¿no? ¿Por qué será? Pues por supuesto, las mujeres tienden a ser más higiénicas. ¿Bien? Y niños, hasta un 50% portadores. Muchísimos niños son portadores. Y eso también, bueno, si en los hombres es común, es muchísimo más común en los niños. Vean cómo se están hurgando la nariz, se están tocando cualquier parte del cuerpo, se lo embarran a su compañero, comen y se comparten la torta, no lo sé, un montón de cosas con los niños, ¿sí? No me imagino ahora si alguien de ustedes tiene hermanos pequeños que no sé, que vayan en el kinder o en primero o segundo de primaria, como mucho,
cómo deben estar batallando los padres para que pues no tengan algún tipo de infección. Debe ser muy, muy, muy difícil. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora con la resistencia a las meticilinas? Bueno, esto usualmente surge a razón de una gran cantidad de pacientes en una comunidad que pueden tener una infección por una cepa en específico, y esta cepa en específico, por supuesto, ya con algún tipo de resistencia. Entonces, la resistencia específica para las bacterias meticilino resistentes es hacia las penicilinas y, en segundo lugar, hacia las cefalosporinas. Que créanlo, las cefalosporinas son un medicamento muy bueno y, aparte, altamente efectivo, y ahora a menos costo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen estas meticilino resistentes? Tienen un gen que se le conoce como el MS y causan, al momento de que ya se une y comienza con la generación de cepas, una cepa que se conoce como la USA300. Esta, sobre todo, la USA300, es la cepa mucho más resistente que existe con relación hacia las infecciones bacterianas que generan algún punto local, es decir, ya sea infección respiratoria alta, infección de piel y tejidos, infección inclusive a nivel local, el que sea. ¿Bien? Menos hábitat en narinas, o sea, si la colonización siempre vamos a realizarla, se llevó a cabo por las narinas o se llevó a cabo por una traslocación de la región más inferior del paciente hacia la región más superior. ¿Bien? Y de igual forma tienen todo el mecanismo de producción de abscesos, porque ese es el sello característico. Y, en segundo lugar, la formación de trombos. ¿Bien? Factores de riesgo: pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes que padecen diabetes, cirrosis, inmunodeficiencia y cirugías y trasplante. ¿Bien? Y ahora el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico y el tratamiento, en la gran mayoría de las bacterias, recuérdenlo, es a través del cultivo. Solo algunas, como lo vimos en el estreptococo grupo A y en algunas ocasiones también en el neumococo, se cuentan con cassettes de antígeno y que pueden ser leídos inclusive a nivel del consultorio médico, ¿no? Sin necesidad de mandar al paciente al laboratorio. Se puede hacer una prueba de inducción de eritromicina, que se llama prueba D, no es útil actualmente. Y se puede hacer también cultivo de secreciones endotraqueales o de líquido pleural, dependiendo de lo que suceda, o un biopsiado, porque también en la biopsia surgen aparición de bacterias gram negativas y ahí entonces ya se asocia con alguna en particular. Entonces siempre, por favor, recuérdenlo, que la prueba diagnóstica mucho más sensible y mucho más específica para el aislamiento de un microorganismo, ¿sí? Siempre va a ser el cultivo. Recuerden lo que les mencionaba ayer, es lo mismo realizar un cultivo que un exudado. Eso casi siempre sucede a nivel nasofaríngeo. Bien. Ahora, en el tratamiento, si estamos hablando de que la bacteria es altamente resistente, pues tache, si ustedes ven con un paciente con sospecha de neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, dándole alguna cefalosporina o una penicilina. Se tiene que utilizar una asociación que está altamente validada por un comité médico, epidemiológico y de salud pública, en donde el régimen va cefalosporina más clindamicina o una quinolona. O sea, pueden surgir cualquiera de estas dos. O una cefalosporina y una clindamicina más bien, o quinolona. ¿Qué otras han tenido también algún efecto, pero desafortunadamente menor? Clindamicina, trimetoprim con sulfamethoxazol, doxiciclina y las quinolonas o fluoroquinolonas. Son exactamente lo mismo. ¿Bien? Tratamiento que ha surgido en los últimos días o en los últimos años para este tipo de pacientes: trimetoprim con sulfamethoxazol más rifampicina. ¿Bien? Entonces, chicos, vamos a terminarlo acá, porque todavía tengo que terminar yo unas cosas. Si es que dudas o preguntas con el estafilococo dorado, que me interesa mucho el que sepan cómo hacer la diferencia entre una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía intrahospitalaria. Eso va a ser lo más importante.
Necesito que también asocien el tratamiento para un estafilococo aureus. Necesito que sepan cuáles son las infecciones por las que puede ir avanzando una lesión dérmica, impétigo, el forúnculo, el carbunco, todo eso es lo que vimos, ¿sí? ¿Qué complicaciones nos puede dar? Porque no son las únicas. También nos puede dar, por ejemplo, osteomielitis, problemas inclusive a nivel cardíaco, una gran cantidad de síndromes clínicos, ¿sí? Pero creo que es sencillo, ¿no? Vamos a pensar casi en la gran mayoría de los casos en pacientes que están hospitalizados, que tienen una vía de entrada como un catéter, como una sonda, como un tubo endotraqueal, lo que sea, ¿bien? Y también como aprendizaje, lo que deben hacer es siempre lavarse las manos, ¿sí? Siempre, 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 siempre. Lo más que puedan, siempre lávense las manos. Entonces, ¿dudas o preguntas, chicos? Edith dice, parece como cuando hacen los chiles y le quitan lo quemadito. Excelente analogía, creo que nunca lo había pensado, ¿sí? Exactamente así. El signo de Nikolsky, ¿bien? No hay dudas o preguntas, chicos, creo que fue muy, muy sencillo, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien. Doctor, más corto. Más corto, más corto. Más corto porque me tengo que ir, si no ya iniciaríamos hemófilos influenza, ¿sí? Mañana vamos a ver hemófilos influenza, ¿correcto? Sí, doctor. Ahora, no es un tema corto, ¿eh? Échenle ahí una leída, yo les estoy dando como el resumen y lo que considero es muy importante. Échenle por ahí una leída y se van a dar cuenta que puede ser muy, muy extenso, ¿ven? Entonces, chicos, nos vemos mañana. Gracias por su tiempo y descansen, por favor, ¿ven? Hasta mañana, doctor. Nos vemos. Bien, hasta mañana. Adiós. Gracias, doctor. Adiós a todos. Gracias, Bye, 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 doctor. chicos. Bye.